Hola, ¿qué tal? Pase bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Estamos compartiendo otro capítulo más de Gozo y Evangelio para crecer en este anhelo, en este deseo inspirado por el Espíritu Santo de justamente ser evangelizadores, anunciadores de la buena noticia de Jesús. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cómo están viviendo estos capítulos de Gozo y Evangelio? La alegría de evangelizar, ¿les está sirviendo, les está ayudando? ¿Lo están compartiendo con otros catequistas, misioneros, evangelizadores, agentes de pastoral? Yo espero que sí, que realmente oremos unos por otros, que realmente podamos compartir la gracia del llamado, del envío del Señor Jesús. Amén. Bueno, y como siempre invocamos al Espíritu Santo, a la Rúa Santa, para que venga a nosotros y nos ayude a vivir este programa intensamente, a internalizarlo, ¿no? Como una gracia, como un don, y a poder entonces también vivirlo de esta misma manera. Ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven soplo de vida, aliento. Ven a nosotros, ven en este momento sobre cada uno de los que están escuchando este programa, participando de este programa. Ven para que todos seamos realmente ungidos con el entusiasmo del envío, de la misión, del anuncio de la buena nueva. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y aleluya. Bueno, a ver, uno se pregunta, ¿cuál es entonces el plan de Jesús? O sea, porque nosotros queremos vivir el proyecto del Padre Dios, cada uno como bautizado, ¿no es cierto? Como otros Cristos, como otro Jesús. Por el bautismo participamos de esa triple dimensión de Cristo Jesús, sacerdote, profeta y pastor o rey, ¿no? Entonces fuimos injertados por el bautismo con Cristo Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección. Somos otros Cristos, otro Jesús. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el plan de Jesús? Nuestro único modelo de acción pastoral es la persona y la vida de Cristo Jesús. Nosotros no podemos mejorar su proyecto ni su acción. Él elaboró un plan progresivo, con objetivos concretos y metodología definida, que debemos conocer para luego poder reproducir. Jesús es el pastor de los pastores y el único maestro que nos enseña, tanto con sus palabras como con su ejemplo. Todo pastor es pastoreado por Jesús. Si se pierde esta primera relación de dependencia, no se tiene autoridad con respecto a los demás. Por eso, la misión de Jesús es salvar a todo el hombre y a todos los hombres. Si con una sola frase quisiéramos resumir la misión de Cristo Jesús, sería ser Jesús. El nombre, para los orientales, no es solo la forma de llamar a la persona, sino que descubre lo más profundo de su ser, su misión y su vocación. Jesús significa Yahvé salva. Jesús es Jesús porque en Él y a través suyo se posibilita la salvación de todo el hombre y de todos los hombres. Él ha venido a salvar al hombre completo, no solo el alma, sino también el cuerpo y el espíritu, así como las estructuras sociales, políticas y económicas. Le interesa el hombre completo, ni solo el cuerpo y la comida, ni solo el alma y la gracia, sino la persona íntegra y todas sus relaciones. Su misión es salvar a los hombres de cualquier tiempo o latitud. Él mismo sintetizó su misión en 5 puntos cuando, desde la tribuna de la sinagoga de Nazaret, exclamó, Lucas 4, 18, 19, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. La meta es instaurar el reino.
Jesús tenía un objetivo bien concreto y definido: instaurar el reino de Dios en este mundo. Por eso el tema central de su predicación era revelar el misterio del reino, que es condiciones para entrar en él y sobre todo el estilo de vida de quienes le pertenecen. San Mateo delinea muy claramente los diferentes elementos de cómo Jesús inauguró el reino. Recorría Galilea, proclamando la buena nueva de Dios, enseñando en las sinagogas el misterio del reino y curando a los enfermos. Mateo 4:23. 4 facetas comprendía su ministerio: recorrer, proclamar, enseñar y curar. Interesante. 4 facetas comprendía su ministerio: recorrer, proclamar, enseñar y curar. El método era formar discípulos maestros, claro. Formar discípulos y maestros. Si Jesús tenía una misión universal y él estaba limitado por el tiempo y el espacio, ¿cómo podría abarcar a toda la humanidad y romper las fronteras geográficas? Lo primero que hizo fue rodearse de discípulos para de esa manera multiplicarse y prolongarse. La tarea primordial de Jesús durante sus 3 años de ministerio no fue atender a las multitudes que lo seguían. Su preocupación principal se centró en sus 72 discípulos, hasta que 12 de ellos llegaron a ser maestros. La opción preferencial de Jesús fue formar discípulos. Generalmente nos engañamos pensando que Jesús andaba siempre rodeado de gente y que las multitudes lo arrastraban. No. Aunque a Jesús le interesaba a todo el pueblo, su visión pastoral no se limitaba a repartir alimento y enseñanza a los 4 vientos, sino a formar a los pastores que atendieran, cuidaran y sirvieran a las ovejas. La prioridad de Jesús fue terminar el proceso pedagógico en 12 de sus discípulos. Él quería dejar acabado el modelo para que después todos nosotros tuviéramos un marco de referencia que nos guiara en nuestro trabajo pastoral. Aunque la tarea de cosechar la mies ya madura en los campos era apremiante, él no llevaba prisa. Al maestro no le interesaba la producción en serie ni la gran cantidad de apóstoles, sino la calidad. Proporcionalmente, formó solo a 4 en un año, un apóstol cada 3 meses. Yo por ellos me consagro, confesó en la última cena, Juan 17:19. O sea, Jesús se consagró en cuerpo y alma a troquelar a 12 que, siendo como él, pudieran continuar con el tiempo y en el tiempo y propagar en el espacio su obra salvífica. El maestro no se limitó a formar discípulos, sino que pretendía que todo discípulo suyo llegara un día a ser maestro. Y no solo eso, sino que hiciera cosas más grandes que él. Juan 14:12. Jesús no solo formó discípulos, sino que los capacitó para llegar a ser maestros, formadores de otros discípulos, los cuales llegaron a su vez a ser maestros también. Por eso, la comunidad primitiva se congregaba en torno a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:42. Los apóstoles eran discípulos de Jesús que habían llegado a ser maestros de otros. En esta formación de discípulos, Jesús siguió un proceso que todo colaborador suyo debe conocer perfectamente. Primero para vivirlo y luego para enseñarlo a los demás. Por eso nosotros vamos a hablar un poco de lo que es el maestro y lo que es el discípulo. Y lo vamos a ver desde el punto de vista del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, especialmente, claro, en la relación entre Jesús Maestro, su pedagogía, ¿no? Cómo era su pedagogía en la formación de los discípulos apóstoles, de los enviados. Porque efectivamente nuestra gran tarea es ser discípulos
a los pies del Maestro, pero al mismo tiempo ser maestros, como Él y en Él, para formar discípulos. Discípulos enamorados del único Maestro que es Jesucristo el Señor. No se trata de formar técnicos, ni doctores, ni licenciados, ni no sé cuántas cosas más lleno de postítulos y posgrados. Se trata de formar, en todo caso, la palabra no me gusta, se trata de forjar auténticos discípulos enamorados del único maestro que es Jesús. Por eso, de eso hablaremos al regreso de este programa de hoy de Gozo y Evangelio. No se vayan porque enseguida regresamos. Ya estamos de regreso con más Gozo y Evangelio, la segunda parte, el segundo bloque de hoy. Y justamente queríamos ver un poco lo del maestro y el discípulo, ¿no? Los maestros de Israel. La relación discípulo-maestro era muy distinta a lo que nosotros hoy día estamos acostumbrados. De ninguna manera podemos compararla con lo de un catedrático en nuestros días para con sus alumnos de la universidad. Para comprenderlo exactamente es necesario meternos al túnel del tiempo que nos transporte al oriente y a la mentalidad de hace 2000 años. Los maestros en Israel eran laicos competentes que enseñaban a los demás a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eran generalmente estudiosos de la ley, pero siempre hombres sabios que transmitían un estilo de vida de acuerdo al plan de Dios que ellos experimentaban. Más que teorías o doctrinas, un maestro enseñaba la sabiduría para vivir rectamente, encontrando el sentido de la existencia y la forma de cumplir la propia vocación. En este sentido, el maestro llegaba a ser más importante que el mismo padre, ya que el padre solamente había dado la vida, mientras que el maestro enseñaba a vivirla. Para un hebreo era mucho más importante saber vivir que vivir. Hillel o Shammai no contaban con una academia o un instituto, sino que su propio estilo de vida era lo que enseñaba. Su autoridad no se basaba en títulos o estudios, sino en la vida que llevaban. Esto era lo que llamaba la atención e invitaba a otros a seguirlos e imitarlos. Su autoridad simplemente estaba basada en un estilo de vida tan auténtico que inspiraba a otros y los arrastraba tras de ellos. Su ejemplo era más importante que sus palabras. El maestro no basaba su enseñanza en teorías. Lo que enseñaba era la vida misma de quien enseñaba. Por eso los discípulos tenían que convivir con su maestro, ya que observándolo era como aprendían a vivir. De esta manera se formaba una familia alrededor del maestro. Bueno, ¿y Jesús maestro? Bueno, Jesús aparece como uno de los maestros de la antigüedad que sigue la tradición de Israel. Acepta ser llamado rabí, maestro, y se rodea de unos seguidores para enseñarles a vivir de la misma manera que él lo hace. En los evangelios aparece 48 veces el término maestro, aparte de las 15 veces que aparece rabí, y en dos ocasiones aparece rabuní. Maestro es uno de los pocos títulos que Jesús se atribuye a sí mismo, como leemos en Juan capítulo 13, versículo 13. Jesús, a diferencia de otros maestros, fue un maestro itinerante que no tenía lugar fijo donde enseñar, sino que con la libertad de los pájaros del cielo iba y venía por pueblos y aldeas de Galilea. Por esta razón sus discípulos tendrían que ser diferentes a los demás. A pesar de que era un maestro como otros de Israel, al mismo tiempo guardaba ciertas características que lo distinguían y lo hacían un rabí singular. A ver, ¿cuáles eran las principales diferencias? En primer lugar, en aquel tiempo los discípulos tenían el derecho de elegir al maestro que más les convenciera y conviniera. En el caso de Jesús no es así. Es Él mismo quien elige personalmente a cada uno de sus seguidores. Juan 15, 16. El discipulado era tomado como una etapa transitoria por un tiempo determinado.
pero los discípulos de Jesús lo siguen por toda la vida y no les está permitido volver atrás. Lucas 9:62. Los discípulos entraban al servicio del Maestro casi de la misma manera que un esclavo servía a su amo. Jesús, por su parte, no los llama siervos, sino amigos. Juan 15:15. Los seguidores de un ilustre maestro gozaban de fama y autoridad ante el pueblo. Por el contrario, Jesús no ofrece sino problemas, persecuciones y calumnias. Mateo 5:11. A ver, ¿y cuál es la pedagogía de Jesús? ¿Cómo enseñaba Jesús? El método pedagógico del maestro de Galilea tenía 7 características que lo singularizaba entre todos los demás. Enseñaba preguntando. La metodología de Jesús no era hablar y hablar a unas piedras mudas. Su método se parecía mucho a la mayéutica de Sócrates, la cual consistía en preguntar él mismo a los suyos. Su pedagogía no alimentaba la pasividad de sus discípulos, sino que los hacía pensar, sacando conclusiones del interior de ellos. Las parábolas, concretamente, no son recetas o fórmulas para un problema determinado, sino principios que se deben aplicar a toda circunstancia. Jesús no daba todo hecho a los suyos, sino que los capacitaba para que ellos pudieran responderse a sí mismos en cada situación de la vida. Incluso, muchas veces, Él los cuestionó directamente a los suyos para que aprendieran a entrar en sí mismos y encontraran las respuestas, como metodología que partía de un principio antropológico y teológico. Dios no está lejos de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, ya que Él mismo ha hecho su morada en nuestro corazón y está no solo con nosotros, sino en nosotros. Vamos a seleccionar una pequeña lista de las muchas preguntas planteadas a lo largo del Evangelio. El simple hecho de contestarlas no nos dejará indiferentes, a ninguno. Por ejemplo, ¿qué buscan? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué lloras? ¿Quién es más grande, el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué con sus tradiciones quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? ¿Por qué has dudado? ¿Qué puede dar el ser humano a cambio de su vida? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿También ustedes quieren marcharse? Nadie te ha condenado. ¿Por qué no me creen? ¿Me amas más que estos? ¿Qué te importa? Es asombroso, ¿no? Es asombroso el número de preguntas que Jesús plantea a lo largo de todo el Evangelio. Son más de 50. Él no pretendía dar recetas o fórmulas, sino que saliera del corazón del discípulo la respuesta adecuada. Es más, cuando se le preguntaba algo, muchas veces él contestaba con otra cuestión a su vez. Mateo 9, 14, 15, Mateo 12, 26, 27. Por otro lado, su enseñanza y sobre todo su vida y acciones planteaban interrogantes. Mateo 13, 55, 56. Mateo 8, 27, Mateo 21, 10. También Jesús enseña repitiendo. Jesús no transmitió muchas cosas diversas, más bien enseñó las mismas cosas muchas veces. Usó la técnica de repetir lo mismo una y otra vez para que se quedara perfectamente grabado en la mente de sus discípulos. El ejemplo más típico es el relato del juicio final,
donde 3 veces se repite la lista de las 6 obras de misericordia. Esto era con el fin de que los suyos nunca lo olvidaran, lo tomaran como programa de vida y luego lo repitieran. Para explicar el misterio del reino de los cielos lo hizo a través de 13 parábolas diferentes. Entre sus temas favoritos encontramos la oración, el perdón y la fe. También enseñó con imágenes y signos. Un formidable recurso pedagógico del maestro de Nazaret era enseñar a través de símbolos, ya que estos vienen preñados de un mensaje que todo mundo puede descubrir, aparte de nunca olvidar. No es posible imaginarnos a Jesús dando una clase sobre el proto-Isaías, por ejemplo, o la hermenéutica del post-exilio. No, se limitaba simplemente a hablar del reino de los cielos. Nunca enseñó nuevas teorías ni jamás declaró dogmas novedosos, sino que se sirvió de imágenes y aproximaciones para transmitir lo inexpresable. Sus parábolas eran imágenes llenos de interés, a los que todo mundo prestaba atención y luego cada quien sacaba conclusiones. Jesús no promulgó un código de derecho canónico, ni un recetario moral, ni siquiera un decálogo, sino que contó historias que se podían aplicar a cualquier aspecto de la vida. Así, cuando la gente pobre contemplaba los lirios del campo o los pájaros del cielo, olvidaba sus preocupaciones. Cuando una mujer tenía en sus manos una perla preciosa, recordaba lo que era el reino de los cielos. Cuando un campesino tiraba la simiente, la semilla en el campo, entendía mejor lo que era la palabra de Dios. Cuando una persona iba al banco por sus intereses, daba toda su importancia a la parábola del talento escondido bajo la tierra. Los carpinteros comprendían perfectamente que Jesús era la puerta. Los empresarios captaban maravillosamente la parábola del administrador injusto y a los pescadores no se les dificultaba adentrarse en el misterio del reino cuando éste era comparado a una red llena de pescados, de peces. Qué hermoso, ¿no? Ya volvemos para seguir con más gozo y evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy. Estábamos hablando de cómo enseñaba Jesús, ¿no? Como algunos profetas, realizó acciones simbólicas donde lo más importante no era el hecho en sí, sino su profundo significado. Por ejemplo, anunciar el Evangelio a los pobres, Lucas 3:18, perdonar a los pecadores, Marcos 2:1-12, curar en sábado, Marcos 3:1-5, expulsar a los vendedores del templo, Juan 2:13-22, lavar los pies a los suyos, Juan 13:1-17, su propia resurrección, ¿no? Todos estos signos llevaban una densa carga de mensaje, eran semillas que contenían grandes verdades dentro de sí. Además, Jesús formó discípulos, ¿no?, haciendo las cosas. Más que con palabras, Jesús enseñó con su propio ejemplo. Su estilo de vida era la enseñanza más grande. Como vive un hijo de Dios, ¿no? Bastaba con observar su conducta para deducir la forma de vivir bien en este mundo. Por ello, llegó a decir, aprendan de mí, Mateo 11:29. La gente sabía reconocer que Jesús era un maestro diferente a los demás por la simple razón que él hacía y vivía todo lo que predicaba. Jesús no convocó un congreso para dar unas conferencias sobre el perdón, sino que él perdonó a la prostituta, a Zaqueo, también la triple negación de Pedro y de una manera especial a sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El maestro no impartió un curso sobre la pobreza. Él fue pobre. No tenía dinero, posesiones, ni donde reclinar la cabeza. Lo daba todo. Y en la bolsa de la comunidad no había monedas suficientes para dar alimento a sus seguidores. Jamás usó las etimologías griegas y hebreas para explicar lo que es el amor, sino que dio la prueba máxima del amor, la vida por los que amaba, Juan 15:13. Jesús, por su parte, dice que Él es el buen pastor que va adelante y sus ovejas lo siguen.
Los pastores en Israel no caminaban detrás de las ovejas, sino delante de ellas. La eficacia del ejército israelí radica en que entre sus comandantes no existe la orden al ataque, sino aharai, o sea, atrás de mí. El capitán nunca se queda atrincherado ni da las indicaciones desde un escritorio, sino que es el primero que sale a la línea de fuego antes de mandar a los subalternos que lo hagan. Él pone el ejemplo y realiza las cosas antes de indicar a los demás lo que deben hacer. Jesús primero hacía las cosas y luego las predicaba. Todas sus enseñanzas fueron avaladas antes por su propio ejemplo. Allí radicaba su superioridad sobre escribas y fariseos que tenían magníficas enseñanzas, pero no las llevaba a la práctica. La autoridad de Jesús no se basaba en título alguno, sino en vivir todo lo que predicaba. Muy diferente es la labor de la campana, que a todos invita a misa, pero que ella nunca baja del campanario para participar en la misa, ¿no? A veces hay pastores que en vez de hacer las cosas solo ordenan que los demás las hagan. Por otro lado, no le importaba a Jesús llenar de conocimientos a sus discípulos, sino que éstos hicieran vida cada una de sus palabras. No pretendía tener una multitud de oidores de su palabra, sino que sus discípulos fueran fieles cumplidores de su mensaje. Lo más importante para el maestro no era fundar una universidad pontificia, sino un laboratorio donde se pusiera en práctica lo que él enseñaba. Su escuela era un taller donde la enseñanza debía comprobarse. El signo que caracterizaba a un discípulo suyo no era un grado académico o un título, sino vivir lo enseñado. En Juan 8:31 leemos: si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. También Jesús formó discípulos prefiriendo al grupo de sus discípulos, justamente. Jesús tenía un trato especial con sus discípulos que no guardaba con todas las personas. Ellos ocupaban el lugar más importante de sus intereses y predilecciones. He aquí algunos de estos aspectos peculiares de Jesús para con sus discípulos. Les explicaba todo en privado, Marcos 4:34. Iba con ellos en la misma barca, Marcos 8:10. Los instruía especialmente, Marcos 9:31. Les enseñaba a orar, Lucas 11:1. Eran sus preferidos, Lucas 12:1. Celebró la Pascua con ellos, Marcos 14:14. Les lavó los pies, Juan 13:5. Se les apareció primeramente, Juan 21:14. Jesús se interesaba más por sus discípulos que por la inmensa multitud que lo seguía. A ellos les revelaba cosas que los reyes y profetas deseaban ver y oír. En no pocas ocasiones se alejó de las multitudes y se fue con los suyos para reunirse en la exclusividad. A sus propios discípulos les explicaba todo en privado, Marcos 4:34. En el Monte de los Olivos se encuentra una construcción inconclusa que se conoce como la iglesia del Pater Noster, del Padre Nuestro. Los turistas, fascinados por la diversidad de lenguas en que está escrita esta ejemplar oración, pasan distraídos por una pequeña cueva donde Jesús solía enseñar a sus discípulos. Envuelto en las entrañas de la tierra, en paz y calma, el maestro pasaba largos momentos de intimidad con los suyos, lejos del ruido y el trabajo cotidiano. Otra manera magnífica que tenía el maestro para enseñar era la naturaleza, la creación. Jesús no tenía una extensa biblioteca con volúmenes en todos los idiomas, sino que pájaros del cielo, lirios del campo o una red llena de peces le servían como libro de texto. Las zorras, las palomas y las serpientes, el pastor, el viñador y hasta un ladrón eran portadores de mensaje.
las semillas, los árboles y los nidos de los pájaros, el rayo, los relámpagos y las nubes le servían como vehículo de comunicación. En fin, su libro de texto era la naturaleza. Y la escuela era la vida, ¿eh? La escuela de Jesús no se parecía mucho a nuestros centros de formación cristiana o seminarios. No era delante de un pizarrón o una pantalla, sino frente a la mesa en que los fariseos se peleaban por el primer lugar, donde Jesús enseñaba. Decía Jesús: entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse el más pequeño. Jesús enseñaba con los acontecimientos, más que con teorías o dogmas aprendidos de memoria. El maestro utilizaba cualquier circunstancia para revelar a sus discípulos los misterios del reino. Una viuda dando limosna, un tesoro escondido, un asalto en el despoblado o una boda. Pero lo más importante de la escuela era el maestro. Donde él estaba, allí habrían de estar sus discípulos. Lo que él decía era la verdad y como él vivía había que vivir. Él era la vida. Cuando Juan Bautista identificó al Mesías y dijo: «He allí el Cordero de Dios», sus dos mejores discípulos se fueron tras Jesús, que caminaba por el desierto. De pronto el maestro se detuvo y les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos, sorprendidos, contestaron: «Rabí, ¿dónde vives?». Reconocieron que Jesús era un maestro que enseñaba a vivir y por eso simplemente le preguntaron dónde vivía, porque viviendo con él aprenderían a vivir como él. En ese momento dejaron la escuela del Bautista y se inscribieron en la escuela del Maestro de Nazaret. En cuanto al modelo, el modelo era un niño. El modelo por excelencia para mostrar el reino era un niño. Si no se adquirían sus actitudes, no se podía ser su discípulo. ¿Quién mejor podía mostrar el reino? No era un diplomado en la escuela rabínica de Jerusalén, sino un niño que confiaba y dependía de su papá. Marcos 10, 15. Por eso entonces digo, el discípulo. El discípulo. Desde que un joven judío cumplía 13 años, celebraba su Bar Mishvah, hijo del precepto, que lo hacía apto para ser un discípulo, Talmid, es decir, capaz de recibir la enseñanza, Talmud. El Talmid recibía el Talmud. En el Nuevo Testamento aparece 262 veces la palabra discípulo. Es decir, tenemos 262 puntos del Evangelio para delinear lo esencial de un discípulo. Es aquel que busca llegar a ser como su maestro, reproduciendo sus criterios, acciones y misión. Si con una sola frase quisiéramos definir el perfil del discípulo, sería el que es como su maestro. Apasionante, ¿no? Pero ya volvemos con más gozo y evangelio. No se vayan. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Estábamos diciendo entonces que si con una sola frase quisiéramos definir el perfil del discípulo, sería el que es como su maestro. Así como no cualquiera podía ser maestro, tampoco cualquiera podía ser discípulo. El sistema del discipulado exigía ciertas características y renuncias que no todo mundo podía cumplir. El discipulado, así entendido, era un privilegio y una responsabilidad que abarcaba la vida política y religiosa, familiar y económica. El discipulado era un sistema que buscaba transmitir sabiduría para saber vivir bien. Gracias a él se mantenía viva la fuente de vivencias de Israel. Sin embargo, como lo que el maestro comunicaba eran experiencias y éstas de por sí son intransferibles, entonces se proponía llevar a sus discípulos a que tuvieran sus propias experiencias. A ver, ¿cuál es el perfil del discípulo? Si hacemos un resumen de las características de un discípulo de Jesús, podemos muy bien sacar su perfil, que lo define como tal. Por ejemplo,
la personalidad del discípulo, el ser, no está por encima del maestro. Mateo 10:24. Es como su maestro. Mateo 10:25. Es instruido por el maestro. Mateo 11:1. Es parte de la familia de Jesús. Mateo 12:49. Es pescador de hombres. Mateo 4:19. Se sienta a la mesa con Jesús. Mateo 26:20. Es manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Es pobre de espíritu. Mateo 5:1-3. Es pacífico y limpio de corazón. Mateo 5:4-8. Es perseguido. Mateo 5:11. Y en cuanto a las actividades de un discípulo, o sea, el hacer, ya que recién vimos el ser, en cuanto al hacer, se acerca al maestro, Mateo 10:36, sigue al maestro, Mateo 8:23, hace lo que se le manda, Juan 15:14, hace discípulos, Mateo 28:19, toma la cruz y sigue a Jesús, Lucas 14:27, prefiere a Jesús sobre su familia, Lucas 14:26, renuncia a sus bienes, Lucas 14:33, cree en Jesús y en sus palabras, Juan 2:11-22, cree en la Escritura, Juan 2:22, se mantiene fiel a la palabra, Juan 8:31, hace lo que Jesús manda, Mateo 21:6, ama a los otros discípulos, Juan 13:34-35, está al pie de la cruz y recibe a María como madre, Juan 19:25-27, mete la mano en el costado del Maestro, Juan 20:24-28, toma su cruz, Mateo 14:27, proclama la buena nueva con signos carismáticos, Marcos 16:14-17. O sea, la meta de un discípulo es llegar a ser como su maestro, es decir, ser maestro que enseñe a otros a vivir. El apóstol entonces es discípulo. Algunos consideran al apóstol totalmente diferente al discípulo y en un grado superior a este, pero la realidad es muy diferente. Si leemos detenidamente el Evangelio, nos encontraremos sorpresas muy interesantes. En primer lugar, la palabra apóstol, que significa enviado, solo aparece 9 veces en los Evangelios, mientras que discípulo aparece 262 veces. Lo más curioso es que en ningún otro escrito del Nuevo Testamento vuelve a tomarse en cuenta al discípulo. La, la docena privilegiada no salió de la nada, ni por generación espontánea. El evangelista San Lucas aclara que fueron llamados precisamente de entre el grupo de los discípulos. ¿Me explico? Los 12 apóstoles fueron llamados del grupo de los discípulos. Leemos en Lucas 6, 12-13, por aquellos días Jesús fue al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus 72 discípulos y eligió de entre ellos a 12, a los que llamó también apóstoles. Lucas 6, 12-13. O sea, a quienes ya eran discípulos, los transformó en apóstoles. La única condición indispensable era contar con la materia prima, es decir, que ya fueran discípulos. No les pidió títulos académicos, ni certificados de buena conducta, ni siquiera que fueran célibes. Les pidió que fueran discípulos. O sea, para ser apóstol enviado, antes se necesita haber sido discípulo, llamado. Desgraciadamente se olvida esta condición y hoy día existen muchos apóstoles, entre comillas, que nunca antes han sido discípulos. Desgraciadamente, muchas veces se ha suplido el discipulado por el activismo, el trabajo apostólico o un simple cargo en la iglesia. Se ha devaluado lo esencial y se da más importancia al cargo o al título que a lo fundamental, ser llamado, ser discípulo. Por esta razón el Señor nos advertía en un encuentro
Miren dónde pisan y cómo caminan, no sea que después de haber corrido mucho vayan a ser descalificados. Así es, así es. Pablo nos decía, 1 Corintios 9, 25, 27, los atletas se privan de todo por una corona corruptible. Así yo corro y golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás resulte yo mismo descalificado. 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27. Lo cierto es que se corre el gravísimo peligro de que, después de haber trabajado toda la jornada, a la hora del juicio definitivo se nos diga, no los conozco, apártense de mí, porque en ese momento Jesús solo reconocerá a sus auténticos discípulos. Puede suceder que las medallas de nuestros carismas y la abundancia de nuestros títulos nos impidan entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida. Hay muchos que trabajan arduamente en la viña del Señor, pero no conocen al viñador. Otros entregan su vida por la viña, pero no están enamorados del hijo del viñador. Lo primero es lo primero. Si el apóstol antes fue discípulo, no por ello deja de serlo después. Al contrario, es un discípulo con una misión. Es muy significativo que a los 12 apóstoles se les siga llamando los discípulos. Mateo 10:1. Generalmente se piensa que lo más importante de un apóstol es su actividad pastoral, su cargo en la comunidad o su función en la iglesia, olvidándose la finalidad primordial para la cual fue llamado por Jesucristo, que es estar siempre con el Maestro. Marcos 3, 13, 14. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. O sea, la primer vocación, llamado del apóstol, es estar con Jesús. Sin esta condición no se puede ser de los suyos. Si es enviado después a cumplir una misión, es precisamente gracias a haber estado al lado del Maestro. Aquí entonces nos damos cuenta de que el lugar de un dirigente es estar con Jesús. Si Él está allí, hasta la tarea con los demás se facilita. Cuando no podemos juntos realizar algo, el jefe de la operación se debe retirar a la oración. Este es el ejemplo de Gedeón, que va a orar en Gabaón, el de Moisés, que hace lo mismo mientras el pueblo lucha contra los amalecitas, y el de Josué. El lugar entonces del dirigente no es estar principalmente en la batalla, sino en el puesto donde se consigue la victoria, es decir, al lado de Jesús. Si para ser apóstol es necesario antes ser discípulo, no es posible concebir a un verdadero discípulo sin una dimensión apostólica. Es más, no sería auténtico discípulo si careciera de ella. A un discípulo no le está permitido plantar sus tiendas en la cumbre del Tabor. Tiene que bajar y comprometerse en el servicio, en el ministerio, especialmente con los más necesitados. De otra manera estaría traicionando su ser de discípulo. Ciertamente su servicio no es como el de un esclavo que sirve por temor, o el de un asalariado que lo hace por la paga, sino con el amor de quien sabe que ha sido elegido. Todo discípulo es necesariamente apóstol, enviado, pero desgraciadamente nos encontramos que hay discípulos que a veces se quedan a la mitad del camino y nunca dan el paso al compromiso. Solamente se sientan a los pies de Jesús y no se ponen de pie para servir a la comunidad. Se equivocan quienes comparan al discípulo con el apóstol, sobre todo si al segundo se lo considera en un grado superior. La realidad entonces es muy distinta. Lo que primordialmente importaba a Jesús eran sus discípulos. Jesús era un maestro muy especial y diferente a los demás maestros de Israel. Su escuela era la vida, el libro de texto la naturaleza, el modelo un niño y el examen final la prueba del amor. El discípulo, por su parte, no es el que cumple unas normas, sino el que se parece en todo a su maestro, piensa y actúa como él, habla y sirve como él, en fin, reproduce de tal manera al maestro que enseña a otros a vivir como Jesús. O sea que hoy hemos crecido entonces
en esto de cómo ser discípulo y cómo quiere Jesús que seamos discípulos. El maestro y el discípulo. Que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos encontramos próximamente para otro capítulo más de Gozo y Evangelio. Paz y bien.